Buenas y bienvenidos a una nueva sección, donde vamos a volver a hablar o seguir hablando de regresiones, pero en este caso hablaremos de regresión polinómica, ¿de acuerdo? Y vamos directo a ello. Ya conocéis diferentes tipos de regresiones. Empezamos con la regresión lineal simple, que solo incluía una variable independiente. También discutimos la regresión lineal múltiple, que tiene esta pinta que tenéis aquí en pantalla y que básicamente se diferencia porque tenéis diferentes variables independientes, tenéis x1, x2, xn, y la regresión lineal polinómica recuerda un poquito a la regresión lineal múltiple, pero observaréis una diferencia palpable, ¿no? Y es que en la lineal polinómica tenéis una misma variable, tenéis x sub 1, pero cada vez tiene una potencia diferente, de modo que el modelo tiene en cuenta un término independiente, que es b sub 0, más un coeficiente b sub 1 por x sub 1, más b sub 2 por x sub 1 al cuadrado, más b sub 3 por x sub 1 al cubo, a la cuarta, a la potencia enésima. Por tanto, os recordará mucho la regresión lineal simple, pero al mismo tiempo hay diferencias. Por ejemplo, en la múltiple tenéis múltiples variables, mientras que en la lineal polinómica solo tenéis una variable elevada a las potencias sucesivas de la misma, ¿de acuerdo? Entonces sería como tener una regresión lineal en el sentido que solo tenéis una variable, pero como la múltiple en el sentido que aparece varias veces, ¿no? Sería como una mezcla de una por otra. Así que vamos a ver cuándo usaríamos una regresión polinómica, en este caso por encima de las otras dos, y yo creo que la mejor forma es a través de un ejemplo, ¿no? Entonces digamos que tengamos una observación de un conjunto de datos como estos que tenéis aquí. Entonces, pues, si calculamos la recta que mejor se ajusta a estos datos, la regresión lineal simple en este caso, pues aparecería algo tal cual esto, es simplemente una regresión lineal simple. Pero digamos que el conjunto de datos no fuera tan parejo, sino que fuera un poquito más como esto, ¿de acuerdo? Fijaros que uno a simple vista ya observa cierta tendencia. Y en principio nosotros podríamos usar la regla de la regresión lineal simple, sacar el modelo, pues sí, claro, se puede hacer con cualquier conjunto de datos. Sin embargo, la recta quedaría algo así, ¿no? Esta sería la recta de regresión lineal simple, la que minimiza los cuadrados de los errores, y tendría una ecuación tal cual esta. Veréis que, bueno, ¿se ajustan los datos? Sí, pero, bueno, la mitad quedan como por debajo haciendo panza y la otra mitad quedan por arriba, ¿no? En las colas, al inicio y al final de la propia recta. Entonces yo creo que el modelo se está dejando parte de la información, de que sí, hemos elegido el mejor modelo lineal que explica estos datos, pero que a lo mejor si el modelo no fuera lineal podríamos corregir ese sesgo, ¿no? Esa diferencia, esa forma que incluso de simple vista uno puede visualizar. Entonces ahí es donde entraría en juego una regresión polinómica y fijaros, el resultado de poder predecir estos datos con una regresión polinómica podría ser una curva, ya no una recta, tal cual esta. Este sería el caso de una regresión polinómica donde los datos encajan perfectamente. ¿Y cuál sería la fórmula de esta regresión? Pues bueno, esto que tenéis aquí se llama una parábola y es una ecuación de segundo grado. Se quiere decir que la fórmula para predecir y en este caso es un término independiente, b sub 0, más un coeficiente por la variable independiente, más otro coeficiente b sub 2 por la propia variable independiente al cuadrado. De modo que en este caso el resultado es una regresión polinómica de grado 2, ¿de acuerdo? Entonces ha aparecido ese coeficiente, ese cuadrado que permite curvar y dar ese efecto parabólico. La curva de hecho se vuelve una parábola y ya no es una recta como ocurría en los casos anteriores. Como podéis ver, la simbología, los símbolos que utilizo en la regresión polinómica son un poco diferentes a los que estáis acostumbrados y al mismo tiempo, evidentemente, tendrá unos casos de uso dependiendo de qué estáis analizando en cada momento, cuál sea el contexto. A veces con una regresión lineal simple será suficiente, a veces tendréis que tirar por una regresión lineal polinómica y elegir hasta qué grado queréis, hasta grado 2, hasta grado 3, etcétera, ¿no? Entonces uno puede ir añadiendo variables e ir jugando con los exponentes. Por ejemplo, este tipo de modelos se utilizan para describir cómo se transmiten las enfermedades, lo que llamamos las pandemias y las epidemias, en un territorio o entre poblaciones. No es una regla totalmente lineal, sino que la regresión polinomial es muy útil y evidentemente existen otros muchos casos de uso. Así que la cuestión es que a veces una regresión polinómica funciona mucho mejor
que una regresión lineal simple, y la idea es eso, ¿no? Daros herramientas que os permitan ser capaces de utilizar cuantos más modelos mejor para resolver diferentes problemas. Y bajo mi punto de vista quedaría una última pregunta. ¿Y por qué lineal? ¿De acuerdo? ¿Por qué la llamo lineal polinómica? Entonces vimos potencias de la variable, vimos cuadrados, vimos cubos, vimos potencias enésimas. ¿Por qué lo llamo lineal en ese caso? Bueno, si volvemos a la fórmula general y miráis a la izquierda, diréis, vale, regresión lineal polinómica, está claro. Entonces, ¿por qué se llama lineal si es polinómica? Esas dos palabras no tendrían que entrar en conflicto. Bueno, el truco aquí es que cuando hablamos de lineal y no lineal respectivamente, lo que se está hablando es de los coeficientes, no es la relación entre y y x, sino de los coeficientes. Y esa es la parte interesante de la función que tenemos aquí, ¿no? De que los coeficientes sí que tienen una relación lineal con las variables. Entonces, la pregunta a la que responde esa palabra lineal es si la función se puede expresar como una combinación lineal de esos coeficientes que uno estima, ¿no? Que básicamente son las incógnitas que desvela nuestro modelo. Las incógnitas son qué vale B0, B1, B2, Bn, y se llama regresión lineal polinómica porque la y se predice como combinación lineal de esos factores. Luego podéis usar los valores que sea de las variables x1, x1 cuadrado, lo que sea, pero la idea es que los coeficientes que conectan las x, x cuadrados y demás para predecir la variable independiente sí que tienen una regresión, un modelo lineal. De ahí que se llame regresión lineal múltiple o en este caso regresión lineal polinómica. Entonces el objetivo, lo que estamos prediciendo, es construir, es encontrar unos coeficientes para que su combinación lineal con una base, con una serie de columnas y variables, nos dé la variable que deseamos predecir. Y por eso la palabra lineal o no lineal no se refiere a las x, se refiere a los coeficientes. Entonces, un ejemplo de regresión no lineal sería si la ecuación es esta, pero yo qué sé, divido por una variable, entonces me quedaría una fracción dividido por x sub 1, o dividido por una diferencia, dividido por x sub 1 menos x sub 5, menos, yo qué sé, x sub 1 menos x sub 1 elevado a 7. Cualquier cosa que fuera una fracción ya no sería polinomial, sería evidentemente racional, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que entender que la palabra lineal se refiere a los coeficientes. En el caso de tener una fracción, el coeficiente o los coeficientes no se pueden convertir en una ecuación lineal si hay una división, ¿de acuerdo? Pero por lo que respecta a los coeficientes, no a las variables x, tenemos una regresión lineal en términos de los coeficientes y polinómica, evidentemente, porque el resultado ya no es una recta, no es un hiperplano, sino que se trata de un polinomio del grado que queráis. Así que espero haberos introducido correctamente al mundo de la regresión lineal polinómica y que tengáis muchas ganas de ver cómo se implementa tanto en R como en Python para conseguir unos resultados nuevos con un nuevo algoritmo que permita predecir la variable independiente ya no con una regresión lineal simple o múltiple, sino con una regresión lineal polinómica.